Hola, ¿qué tal amigos, hermanos? ¿Cómo están? Pues de nuevo un nuevo vídeo. Esta vez lo prometido es deuda y tal como les prometí hoy vamos a hablar de la Inquisición protestante. Pero antes de hablar del tema, aclarar que este es un término completamente erróneo porque las iglesias protestantes nunca tuvieron una Inquisición formal como lo tuvo la Iglesia Católica. Lo llamamos así para entendernos de forma coloquial, pero realmente lo que hubieron fueron persecuciones institucionales de gobiernos asociados a grupos protestantes que persiguieron, asesinaron a muchos de los que se oponían, a los que ellos consideraban herejes, igual que lo habían hecho siglos antes la Iglesia Católica, ¿no? O sea que como organización no era una organización formal, pero sí que utilizaron las mismas técnicas, las mismas formas, aunque no quizás de la misma manera, pero al final los resultados fueron los mismos. Para ello voy a citar varias fuentes. La primera es un investigador de estos temas, un español llamado Fermín Mayorga, y voy a citar algunos de sus comentarios al respecto y los voy a comentar y ampliar con más documentación. Dice: ¿qué papel desempeñó en el mundo protestante la Inquisición? Tendemos a pensar que los horrores de esta institución se ciñen al mundo católico. Sin embargo, la historia nos demuestra que la intolerancia y la persecución religiosa se dieron en ambos bandos. En la historia no hay nada más incorrecto que aseverar que la Reforma protestante fue un movimiento a favor de la libertad intelectual. La verdad es que fue todo lo contrario. Para los luteranos y calvinistas, es cierto, representó su libertad de creencia y de conciencia, pero el concederles esto a los demás es completamente falso. No mientras ellos tuvieran el poder. La eliminación completa de la Iglesia Católica y de todo lo que se les oponía en su camino fue considerado por los reformadores como algo perfectamente natural. Aquí venimos un poquito a lo que veíamos en mi vídeo anterior, que citaba los orígenes de la Inquisición y de la persecución religiosa por parte de la Iglesia Católica Cristiana, desde el siglo IV, cuando Teodosio les concede ser religión oficial del Estado. ¿Y qué empiezan a hacer ellos? Ellos que habían estado sufriendo persecución, cuando ellos se convierten en religión oficial del Estado, ¿qué hacen? Pues lo leíamos en la página 72. Dice: la Iglesia había alcanzado una posición de privilegio en el imperio, desde los días de Constantino y sobre todo con Teodosio, hasta el punto que los mismos emperadores se consideraban obispos entre obispos. Los eclesiásticos gozaron de numerosos privilegios y habían logrado que el delito de herejía se equiparara al crimen de Estado, por lo que los herejes eran perseguidos como enemigos públicos. Es decir, que eso que habían conseguido los católicos con los emperadores romanos es lo mismo que aplican luego los protestantes con sus líderes políticos, a los cuales también se van a someter, los cuales los van a utilizar, y lo vamos a ver ahora, en diferentes ocasiones, causando persecución, asesinatos y muerte y mucho sufrimiento. Por lo tanto, vemos que aunque sí, aparentemente tenemos el romanticismo, y es cierto hasta cierto punto de que los reformadores liberan de la opresión religiosa que existía, que era real y muy dura hasta ese momento, pero ellos, en vez de corregir eso, aplicaron el mismo sistema. Se aliaron con los gobernantes y persiguieron a todo el que no creía como ellos. Y ahora vamos a ver cómo lo hacían. O sea que cometen los mismos errores, aunque aparentemente se liberan de conciencia y reclaman el derecho a adorar a Dios como ellos quieren, pero no se le conceden a otros el mismo derecho, sino que se lo imponen. Seguimos. Dice: desde el principio la rebelión espiritual de Lutero desató la avaricia. Los gobernantes alemanes, los monarcas escandinavos y Enrique VIII de Inglaterra tomaron ventaja del rompimiento con el tutelaje papal, apropiándose tanto de la riqueza como del control de las iglesias respectivas. Que es un poquito también lo que volvíamos a leer en el libro, en la página 72, lo que decía: ahora, convertida en la religión oficial, no tolera que nadie discuta o comparta sus privilegios. Los emperadores bizantinos y los reyes bárbaros, en este caso los alemanes y escandinavos y ingleses, los emperadores bizantinos y los reyes bárbaros se la otorgarán a cambio de inmiscuirse en sus asuntos, empezando con la elección de los altos cargos y acabando por participar e imponer su opinión en los temas puramente teológicos, como hizo Justiniano. Está muy claro, y lo vemos aquí, es que lo mismo que había pasado se repite en la historia,
Por eso muchos me dicen, ¿y para qué estudias historia? Pues porque precisamente en la historia aprendemos lo que va a pasar, porque repetimos los mismos errores, por desgracia. Y aquí se repitió lo mismo. Ahora vamos a ver qué hicieron esto, ¿no? Porque Enrique VIII llegó y sigue ahora, ¿no? El jefe o la cabeza de la iglesia anglicana es el rey de Inglaterra, ¿no? Es decir, que un poder político es cabeza de una iglesia espiritual. Solamente por eso ya, no sé si yo consideraría el anglicanismo como algo bueno o venido de Dios, cuando es una imposición por un gobernante, además muy poco recomendable, porque ya conocemos la historia de Enrique VIII y demás, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar en ello. Dice, las normas y directrices marcados por los líderes protestantes fueron absolutamente igual de intolerantes que las de la Iglesia Católica con su particular Inquisición. Se implantó la asistencia obligatoria a los sermones protestantes bajo pena de castigo. Toda enseñanza y práctica religiosa que se desviara de las regulaciones prescritas se castigaban. A los clérigos no se les permitía oficiar misa ni se les permitía a los feligreses asistir a esta. Fue prohibido bajo pena de castigo severa tener imágenes y esculturas religiosas aún dentro de tu propia casa. Muchas bellas pinturas, monumentos y antiguas obras de arte dentro de las iglesias católicas fueron destruidas en nombre del Cristo de Lutero. Aquella persona que se negara a asistir al culto público se le daba un plazo de 8 días para salir de los límites de la ciudad, y los ciudadanos católicos se les prohibió asistir a los lugares de culto bajo severos castigos. Todo un ejemplo de tolerancia, pero aquí no acaba la cosa. Dice, en Inglaterra, 6 monjes cartujos y uno de la orden brigidina fueron colgados. El obispo de Rochester, San Juan Fisher, fue decapitado. Entre mayo y junio de 1535 otros fueron desollados en vida, ahogados y descuartizados por negar que Enrique VIII fuera la cabeza suprema sobre la Iglesia de Inglaterra. Cuando Enrique VIII comenzó su persecución había unos 1000 monjes dominicos en Irlanda. Solo 4 sobrevivieron cuando Elizabeth llegó al poder 30 años después. Es decir, que en 30 años mataron a más de 1000 monjes católicos en Irlanda. En una edad firmada por los comisionados del Parlamento de Inglaterra, decretaron que cada sacerdote romano debería ser colgado, decapitado, descuartizado, sacarle las entrañas y quemarlas, así como colocar su cabeza sobre un poste en un lugar público. Al final fueron escasísimos los sacerdotes que quedaron en toda la isla. Así es que si esto es tolerancia, amor, respeto, pues vemos que todo lo que había acumulado durante unos 1100 años, desde el decreto de Teodosio hasta la Reforma, todo lo malo que habían hecho, lo repitieron los reformadores. Todo lo malo que habían hecho los católicos lo repitieron los reformadores, porque eran del mismo espíritu. Por eso hay una escritura, y muchos dicen, bueno, ¿y por qué no el Señor, en vez de restaurar el Evangelio en el siglo XIX, por qué no reformó la Iglesia con los reformadores, o se le presentó al Papa de turno en el año que fuera y le dijo que volviera a los principios, porque eso es lo que todos en principio decían, la reforma era volver a los principios del cristianismo? Y la pregunta es, ¿esto es el cristianismo primitivo? ¿Este es el cristianismo primitivo al que querían volver los reformadores? ¿No hicieron los mismos errores y se vendieron a los mismos gobernantes que habían hecho los primeros cristianos católicos en el siglo V? Y la pregunta que había hecho, ¿por qué no el Señor reformó esto en vez de restaurar de cero? Porque escogió a un joven en 1820, con 14 años, libre de toda contaminación cultural y religiosa, y restauró la Iglesia a partir de cero. Y la pregunta es, ¿por qué no lo hizo? Bueno, hay una escritura que dice, y lo podemos ver aquí en la historia, no se pone vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo en odres, en pellejos, en bolsas de piel, tira y los rompe. Era imposible reformar esta iglesia tan corrupta, estos connivencias con políticos tan asesinos y tan salvajes, tan despiadados y tan anticristianos. Era imposible, por eso tuvo que restaurarse la iglesia desde cero. Pero volvamos, sigamos con algunas cosas más que pasaron, que esto le gusta además a los católicos, porque tienen razón, en el fondo
La Iglesia Católica cometió barbaridades increíbles, pero es que los reformadores protestantes le superaron. Es increíble, pero le superaron. Tanto que hablan de su Inquisición, y es verdad que fue horrorosa, pero es que los reformadores le superaron. Y ahora lo vamos a ver en cifras, aunque eso los adelanté en el vídeo anterior. Dice, una de las ejecuciones más infames fue en Ginebra, la de Miguel Servet, médico español, aragonés, que negaba la Trinidad. Él simplemente era reformador, pero no creía en la Trinidad, ¿no? Era una especie de gnóstico panteísta. Bueno, sabemos que era un poquito arriano, quisiera que sería arriano. De hecho, los arrianos o los unicitarios, mejor dicho, perdón. Arriano no es exactamente, sería unicitario. Los unicitarios lo reclaman como una figura señera para ellos, ¿no? Bueno, había conocido a Calvino y este último declaró el 13 de febrero de 1547 en una carta a Farel, dijo, si él viene a Ginebra, donde estaba Calvino, prevalecerá mi autoridad y no permitiré que vuelva a casa con vida. Miguel Servet llegó a Ginebra el 13 de agosto de 1553, 6 años más tarde. Fue detectado casi en el momento. Por medio de instigaciones fue arrestado y puesto en prisión. El 26 de octubre el Consejo ordenó que se quemase vivo al día siguiente a Miguel Servet. Así es que veremos que los grandes reformadores pues también tenían grandes maldades en sus corazones. Y solo por no creer en lo mismo, porque Miguel Servet lo único que era pues un hereje, podríamos decir. Pero es que claro, aquí convierten a los herejes en enemigos públicos. Y lo mismo que habían hecho los católicos, ahora lo hace Calvino en Ginebra. Calvino en Ginebra hizo su propio mundo, su propio reino, y cometió los mismos horrores y las mismas obligaciones, como hemos visto antes, de intolerancia, de obligación de asistir a tus reuniones y prohibir todas las demás. Los mismos errores que de los que se quejaban, llegaron a cometer ellos. Dice, la persecución, incluyendo la pena de muerte por herejía, no es una exclusiva falta del catolicismo. Con claridad comprobamos que es también un error de protestantes y un punto ciego en la Edad Media y moderna, donde lo que primaba no era tanto la fe o el creer en Dios, sino utilizar a éste para dominar y controlar en su nombre determinados territorios y con ello asegurarse el poder y control social. Este sería el final que Fermín Mallorca hace en este artículo, que creo que es muy, muy interesante. Luego ya añadiendo algunas cosas, aunque esto creo que es la base, pero añadiendo, por ejemplo, la persecución a las brujas, ¿no? Durante los siglos XVI y XVII, coincidiendo con la Reforma Protestante y las guerras de religión, de las cuales vamos a hablar ahora, en toda Europa occidental se desató una gran caza de brujas que alcanzó su punto álgido durante la Guerra de los 30 años en Alemania. En todo el continente hubo más de 110.000 procesos de brujería. Aproximadamente la mitad de estos acabaron en condena a muerte, es decir, 55.000 brujas y brujos fueron asesinados por supuestamente brujería. La mayor parte de ellos en el Sacro Imperio Romano Germánico. Se acusaba a los hechiceros de haber llegado a acuerdos con el diablo y de negar a Jesucristo y los sacramentos. Y eso bastaba para un proceso sumario que por lo general era apoyado con entusiasmo por las gentes sencillas, que veían en las brujas un gran peligro para su propia salvación y el preludio de problemas mucho mayores en la tierra. Esta era la gran aportación a la libertad religiosa del mundo. Y, para finalizar, aunque luego tengo un bonus especial, las guerras de religión en Europa. Después de la Gran Reforma, lo que se produjo, como hemos visto, por intereses políticos mezclados con intereses religiosos, se produjeron una serie de guerras en Europa que arrasaron durante 2 siglos con la vida y las haciendas de las personas. Vamos a leer algunas, no todas, las más importantes. Tras la Reforma Protestante del 1517, Europa vivió más de 2 siglos de conflictos armados en los que la religión fue causa directa o detonante, casi siempre mezclada con intereses políticos, sociales y dinásticos. Vamos a ver algunos de ellos. Primero, la Guerra de los Campesinos Alemanes, 1524-1525. Una revuelta social y religiosa protagonizada por campesinos y clases bajas contra la nobleza y los príncipes, católicos y protestantes, inspirada lógicamente en las ideas bíblicas de igualdad cristiana y en la Reforma. O sea, que los campesinos y los pobres dicen, wow, la Reforma, igualdad, volver a los principios del cristianismo. Y lo que tuvieron fue
una masacre, ¿no? Dice que murieron, fue reprimida con extrema dureza, muertos entre 70.000 y 100.000 por reclamar los principios inspiradores de la reforma, reclamarlos los pobres para poder beneficiarse de ellos, y los masacraron, 70.000 a 100.000 muertos. Guerras de Kappel en Suiza, 1529 y 1531. Conflicto entre cantones suizos católicos y protestantes. Murió allí un rico Zuinglio, un líder de los reformadores. Muertos más o menos 2.000 en esta guerra. Tercero, la guerra de Esmascalda en el Sacro Imperio de 1546 a 1547. Enfrentamiento entre la Liga Protestante de Esmalcalda y el emperador católico español Carlos I de España y V de Alemania. Llevó esto a la paz de Augsburgo en 1555. En esa guerra murieron entre 20.000 y 30.000 personas. Pasamos a Francia. Guerra de la religión en Francia en 1562-1598. Una serie de guerras civiles entre católicos y protestantes, los famosos hugonotes. Destaca la matanza de San Bartolomé en una boda, que se casaba un príncipe católico con una princesa protestante, o al revés. Los invitados a la boda, todos los protestantes, los masacraron en esa boda, la famosa matanza de San Bartolomé de 1572. Esta guerra, en esos 30 y tantos años que duró, murieron entre 2 y 4 millones, de 2 a 4 millones de personas en esta guerra. Los Países Bajos, 1568-1648, la guerra de los 80 años, que no duraban ni 2 ni 3, ¿no? Rebelión de las provincias protestantes contra la monarquía española católica. Finaliza con la independencia de las Provincias Unidas. Muertos entre 600.000 y 1 millón de personas en esos 80 años. La peor, quizá de todas, la guerra de los 30 años, 1618-1648. El conflicto más devastador. Comienza como guerra religiosa y termina como lucha geopolítica europea. Alemania pierde hasta el 40% de su población. Muertos totales entre 6 y 8 millones. Luego ya las guerras civiles inglesas entre 1642 y 1641. Conflictos entre anglicanos, puritanos, presbiterianos y católicos. Aquí ya se mezclan todos, ya les da igual, se pelean entre ellos. Fuerte trasfondo religioso y político. Muertos unos 200.000. Por lo tanto, creo que queda muy claro, ¿no?, que esto es horroroso, ¿no?, que la historia se repite y que esto pues, nos lleva a unas cifras terribles, ¿no? Aproximadamente en 2 siglos, entre 8 y 12 millones de personas, mayoritariamente civiles. Estos conflictos impulsaron enorme sufrimiento y desarrollo progresivo hacia la tolerancia. O sea, ya después de tantos años de peleas, de luchas y de muertes, al final se dieron cuenta de que esto no iba a ningún lado, que era autodestructivo, y que esto generó años después ya el principio que hoy todos disfrutamos de tolerancia religiosa, es decir, que cada uno crea lo que quiera sin que te tengan que perseguir, asesinar, arrancar tus propiedades, expulsarte de tu casa o quemarte en una hoguera por pensar diferente a lo que piensa tu vecino, o tu alcalde, o tu rey, o tu gobernante, o tu primo de Cuenca. Esto es terrible. Esto precisamente me hace reflexionar a mí, ¿no? De nuevo vuelvo, porque la iglesia se restauró de cero con un jovencito sin ninguna preparación, de apenas 14 años en el siglo XIX. Porque igual que cuando Cristo nace en el meridiano de los tiempos, es la época de la Pax Romana, la época en la cual el Evangelio se pudo extender por todo el Imperio Romano, porque era una época de paz que venía precisamente de toda una serie de guerras, de conquistas, de guerras civiles romanas, de conquistas del Imperio. Y cuando Cristo nace en una época que se llama la Pax Romana, la paz de Roma. Durante ese siglo prácticamente no hubieron guerras, no fueron muy localizadas, y el Imperio gozaba de paz, de comunicaciones y de libertad. A pesar de que también hubieron persecuciones, pero fueron puntuales, no fueron tan exageradas como algunos las pintan, fueron puntuales, como la de Nerón, pero el Evangelio se pudo extender. Pues igual, después de esta guerra, después de la Reforma, después de estas barbaridades y siglos de matanzas y asesinatos, pues precisamente se pudo conseguir una cierta libertad religiosa, una serie de tolerancia de unos con otros. Después de tanta muerte y asesinatos se estableció un poco de paz que permitió
la restauración del Evangelio en el siglo XIX. Y la famosa pregunta que nos hacen los católicos sobre todo: ¿dónde estaba tu iglesia en todos estos siglos? En el siglo III, en el siglo V, en el siglo VIII, en el siglo XVI, el siglo XVIII, ¿dónde estaba? Pues repito, afortunadamente y gracias a Dios no estaba en ninguno de estos sitios. No estaba acumulando esta terrible y caótica y cruel historia de asesinatos, de persecuciones y de maldades humanas, de conspiraciones gubernamentales y de guerras terribles. Afortunadamente no estábamos. Nuestra iglesia viene del siglo I al siglo XIX. Y ese es el salto que nos libra de todos estos. ¿Significa que somos perfectos? No. ¿Significa que no hemos hecho cosas mal? No. Pero no estamos manchados de la sangre que todos los demás cristianos, por desgracia, tienen. Esta sangre que algún día el Señor reclamará sobre la cabeza de los responsables. Por supuesto que no todos eran responsables, hubieron muchos inocentes que sufrieron y padecieron, pero eso no justifica que los líderes religiosos, los que deberían de imponer la paz y el amor, hicieron todo lo contrario. Y la reflexión siempre: esto es la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo tiene estos frutos. San Pedro enseñó estas cosas, San Juan enseñó estas cosas, Santiago enseñó estas cosas, los apóstoles hicieron esto. Recuerden, cuando Santiago y Juan fueron rechazados por los samaritanos, le dijeron a Jesucristo: Señor, ¿quieres que baje fuego del cielo y los queme? ¿Y Jesucristo qué hizo? Sí, adelante, a la hoguera. No, los reprendió. ¿Recuerdan la escritura? Los reprendió y le dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Jesucristo no ha venido a matar a nadie, ha venido a salvar al mundo. Y si queremos estar en la Iglesia de Cristo, tenemos que salvar al mundo, no asesinar al que piensa diferente a nosotros. Para terminar, simplemente para que vean que no todo acaba con el siglo XVIII. Luego han seguido esas cosas y algunos ejemplos de intolerancia religiosa, pero ya a un nivel más pequeño. Por ejemplo, el Ku Klux Klan, el famoso Ku Klux Klan, originado en América en el siglo XIX, después de la Guerra Civil Americana, en 1865. Se fundó tras la Guerra Civil. Su objetivo era restaurar la supremacía blanca y bloquear la integración de afroamericanos liberados. Los cultos protestantes predominantes eran bautistas del sur, metodistas del sur, presbiterianos del sur y episcopales anglicanos sureños. Tuvieron hasta 500.000 miembros en esta primera etapa y sus víctimas se cuentan por decenas de miles. Aún en el siglo XIX, en Estados Unidos, se repite lo mismo. Los superiores blancos con orígenes protestantes asesinan a miles de negros por creer que son inferiores a ellos. Desapareció en el 71, vuelve a surgir con fuerza en 1915, la segunda fundación, el segundo Ku Klux Klan que le llaman, de 1915 a 1944, y aquí es terriblemente peor. Y ese es el periodo de mayor expansión. El Ku Klux Klan se convirtió en un movimiento nacional con influencia política. Los cultos protestantes predominantes eran bautistas, especialmente Southern Baptist Convention, metodistas, presbiterianas, iglesias restauracionistas, iglesias evangélicas, fundamentalistas. Los rasgos religiosos: fuerte anticatolicismo, aparte de perseguir a los negros, perseguían a católicos y a judíos. Eran anticatólicos y antisemitas. Y fíjese, ¿eran 4 gatos? No, eran de entre 3 y 6 millones de miembros. Esto ya no son un hecho aislado. Si ya cuando empiezan eran medio millón, aquí ya se convierten de 3 a 6 millones. Porque la verdad, secreto tampoco se sabe, pero 3 y 6 millones. Y víctimas: miles de asesinatos y linchamientos. Miles de asesinatos y linchamientos. Luego ya el tercer Ku Klux Klan, desde 1950 hasta el presente, aún existe, pero bueno, ya son muy radicales, son muy poquitos, y ya tienen asesinatos aislados, algún atentado aislado, y ya ahí no podríamos generalizar, pero está claro que tenemos ejemplos muy claros como este. La pregunta final, y con esto termino: ¿en qué iglesia estamos? ¿Cuál es la historia de nuestra iglesia? ¿Cristo aprobaría esto? ¿Cristo estaría a nuestro lado aprobando estos métodos, estas técnicas, estas formas? ¿San Pablo permitiría esto? Piensen un poquito, reflexionen un poquito. La Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días testifica que es la restauración del Evangelio.
Testifica que Cristo fundó una iglesia en el siglo I, que esta iglesia se perdió por desaparición de los apóstoles, desaparición de la autoridad, desaparición de la revelación, y con los siglos hemos visto toda la serie de cambios religiosos y sobre todo de persecuciones, de asesinatos, de muertes, de violaciones, que los empezó la Iglesia Cristiana y Católica y los continuaron y los mejoraron la Iglesia Protestante, porque recuerden, ¿no?, que aún los protestantes hicieron más víctimas que los católicos. En eso está muy claro. Pero piensen que la Iglesia está libre de todas estas cosas, aún no siendo perfecta ni mucho menos, con todas nuestras debilidades e imperfecciones, pero que la Iglesia está libre de la sangre, de todos estos, de toda esta intolerancia, de toda esta persecución, de toda esta maldad. Y les invitamos a venir a Cristo, a conocer la Iglesia. Vengan y conozcanla, es que muchos ni la conocen, se ríen de ella, se burlen de ella, pero no han venido un domingo a verla. Entren un domingo en una capilla, seguro que tienen una cerca de casa. Entren como el que no quiere la cosa, no le van a decir nada. Entren allí y vean, sientan el Espíritu, aprendan la doctrina y vengan a Cristo. Yo les invito.